Vamos a ir a Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Ayer estuvimos hablando sobre estas cosas. Vamos a ir al versículo 13. La palabra nos dice de la siguiente manera. Dijo Moisés a Elohim, ojo, estoy leyendo desde la Biblia textual. Ustedes lean con su Reina Valera y van a notar que hay diferencias, pero es para que entiendan. Dijo Moisés a Elohim, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, YHWH, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, jamás, y este es mi memorial de generación en generación. ¿Verdad? Esa es la textual. La Reina Valera, bueno, ustedes están leyendo en ella, y Reina Valera nos dice allí, vamos a ir acá, eso nos dice, dijo Moisés a Dios, aquí textual conozca Elohim, Elohim es la palabra hebrea, que es traducida acá por Reina Valera como Dios. He aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Además Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, dice Reina Valera, Jehová, si vemos en textual, dice IHBH, eso lo vamos a tocar ahorita a profundidad. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces aquí los testigos de Jehová, y bueno, y muchas otras personas se agarran para decir que el nombre de Dios es Jehová, pero dirían los de la textual, el nombre de Dios es IHBH. IHBH es el tetragrammatón. Ahorita vamos a hablar de eso. Me puedes buscar el glosario de la Reina Valera, Alejandro, por favor. Pero si leemos esto, Éxodo 3:14, dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy, en el versículo 13, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, nota que dice el Señor, no dice ni Jehová ni IHBH, sino que las Américas coloca el Señor, que esta es la palabra griega, kurios, que es una de las traducciones más antiguas de donde vienen prácticamente todas las Biblias que hoy leemos. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Entonces, si nosotros tenemos estas tres Biblias, yo pienso que es una locura. Yo, por ejemplo, como pastor, y
los hermanos que escuchan como creyentes, es una locura que nosotros, como en nuestra iglesia se predica y nos dicen que compremos Reina Valera. De hecho, yo estoy convencido que la Biblia que armoniza más en toda la palabra para mí es Reina Valera. Entonces, que yo piense que los que tienen textual que dicen IHBH o los que tienen las Américas que dicen el Señor se van para el infierno, porque es Jehová para mí y no es IHBH y no es el Señor. Entonces es un error. Entonces dice el predicador que Dios esconde un asunto, esa es su gloria, y la del rey es escudriñarlo, o sea, la de nosotros es escudriñarlo. Dice el rey hablando de él. O sea, nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos da su palabra para que la aprendamos y la escudriñemos. Recordemos este texto que últimamente lo he repetido mucho, Isaías 6. Isaías dijo, envíenme a mí. Isaías dijo, envíame a mí. Y Dios le dijo, sí, anda, pero por cierto, que viendo no vean, que oyendo no oigan, para que no se conviertan y yo los sane. O sea, Dios no quería que ellos entendieran. No quería que entendieran. Cuando Jesús estaba predicando, le decía muchas veces a sus discípulos, aún están sin entendimiento. Él sabía que ellos no podían entender, porque no podían llevar esas cosas. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Toda la palabra, Dios se la revela a quien Él quiere. No todo el mundo puede conocer estas cosas. Y no es una cuestión de un orgullo de una persona en una iglesia, es una cuestión de Dios. Que Dios lo veló. Por eso dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, Dios preparó para los que le temen, para los que le aman, para los que guardan sus mandamientos. Cosas que nadie vio, Dios las reveló a nosotros, a nosotros. Por eso Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero no hablando Pablo de todos los que leyeran esa epístola, sino hablando Pablo de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los creyentes. Los que en realidad somos creyentes, los que creemos en Jesús con todo nuestro corazón. Si nosotros leemos el glosario de Reina Valera nos dice algo muy interesante. Reina Valera nos señala en su glosario la palabra Jehová, y ellos hacen un recuento para que el lector, para que el que lea Reina Valera sepa eso. Y dice, nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento, en el hebreo primitivo, que carecía de vocales escritas. Las consonantes son IHBH. Ahí entendemos un poco por qué la Biblia textual, o sea, textual, porque dice, te digo las cosas textualmente, textual nos dice IHBH. Entonces nos está diciendo, por respeto dejó de pronunciarse y en lugar se leía Adonai. Ahí podemos ver por qué las Américas utiliza Adonai, que es el Señor. Es importante escudriñar para aprender. El Señor, el glosario pone Adonai, pone entre paréntesis el Señor. Para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron las vocales I, O, I, A. Que son las vocales de Adonai. Solo como contraseña, escuchemos, cuando inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo. En los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con esas vocales, fines de la Edad Media, en el año 1500 y tanto, ¿verdad? Con esas vocales. Y así salió de allí la forma latinizada Jehová, o sea, con H, de donde viene Jehová. Los hebraístas han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe haber sido Yahvé. Esto también, no tengo una Biblia aquí católica, pero la Biblia católica dice Yahvé, no dice Jehová. Su significado se asocia con la idea de ser o existencia, o sea, el significado de esta palabra. Acá es donde nos vamos a centrar hoy, para que entendamos esto. Porque es una cuestión de conocer en realidad las cosas, porque cuando Dios nos enseña es para que nosotros podamos tener el carácter de discipular a otros. Todos los cristianos debemos
tener ese carácter de poder, de ser capaces de discipular a otra persona. ¿Por qué? Porque conocemos, sabemos lo que Dios dice. Y no es un cuento de camino, no es un cuento de camino. Porque si yo no me puedo agarrar aquí la Biblia textual y me aprendo, no, que es IHBH, 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 porque aquí dice, el otro está con la Biblia de Reina Valera, bueno, te vas para el infierno porque no es IH, no es Jehová, sino IHBH. Entonces está el de la Biblia de la América, bueno, te vas para el infierno porque es el Señor. Aquí está diciendo la palabra que Dios le está diciendo a su pueblo. Mira esto. Entonces, acá yo voy a tratar de leer una versión que me gusta mucho, como habla esta porción de la Biblia, y es la Biblia en lenguaje sencillo, ¿verdad? Y comienza en el versículo 13, escuchemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Moisés respondió, pero si voy y les digo a los israelitas, nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a libertarlos. Seguramente van a decirme, a ver, dinos cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó, diles que yo soy el Dios eterno y que me llamo yo soy. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel. Cuéntales que yo, su Dios, me aparecí ante ti y que sé muy bien cómo sufren en Egipto. Pero notemos eso que Dios les está diciendo. De esta manera, en esta versión, se escucha, se entiende mejor. Se entiende mejor. Sí, es importante esto porque hay personas que llegan, no, esa versión es una baratija porque no lo dice como a ellos les gusta escucharlo más en esta versión. Y yo entiendo esas cosas porque hay personas que dicen, no, las alabanzas estas no son de Dios y aquellas, porque las alabanzas de Dios son las que a ellos les gustan. Y no les cuesta mucho entender que la alabanza no es para ellos, es para Dios. Y al que tiene que gustarles a Dios, no a nosotros. Sí debemos de corregir a alguien que adora a Dios de una manera no adecuada, con gestos, con una manera de hablar. Por eso es que esos que rapean, eso tú no le puedes hablar a Dios así. ¿Ah? No puedes hablarle a Dios así. Entonces quieren poner al Señor que eso realmente falta de piedad, falta de devoción, de reconocimiento a la majestad, como decía Pedro. Nuestros ojos vieron a su majestad. Se refería al Señor de una manera reverente, sumisa, humilde. Sí. Es esto, pues, que no podemos nosotros tomar esas actitudes. Entonces, en base a esto, entendamos un poco. Vamos a tratar de sincronizar, como Dios nos llama, y nos dice que todo asunto lo decidamos con 2 o 3 testigos. Entonces vamos a tratar de decidir este asunto, ¿verdad? Con 2 o 3 testigos. A mí me gusta mucho esto acá a medida de que cada día aprendo, porque Dios cada día me revela algo diferente en las porciones de la Biblia, pues. Y hay algo, voy a leerlo en Reina Valera, que dice acá que llama mucho la atención y nosotros tenemos que tratar de entenderlo a nivel doctrinal. Y ahí dice en el versículo 13, leo nuevamente, Reina Valera, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará para todos los siglos. Entonces, acá Dios está diciendo algo importante. Porque
nosotros vemos esa palabra yo soy se repite. Y allí donde colocan Jehová, si nosotros nos vamos a los originales, vemos que en el glosario nos dice que IHBH está relacionada con ser o existir. Porque la palabra que está allí, el verbo que está allí en realidad es el verbo haya. Es una palabra hebrea que nos habla del autoexistente, pero su connotación original es ser o llegar a ser. Entonces, cuando Dios se repite como yo soy acá, si entendemos el contexto, Dios le está diciendo, Moisés le está preguntando, Señor, si me dicen a mí, bueno, pero yo voy a ellos, y ellos me dicen, pero ¿cómo se llama ese Dios? Para ver. Entonces Dios le dijo en primera respuesta, yo soy el que soy. Yo relaciono eso con Isaías 66, donde Dios dice que casa me edificaré, hijo, porque Él hizo todas estas cosas. O sea, Dios le responde con esa actitud a Moisés, yo soy el que soy. O sea, ¿qué nombre me darás? ¿De qué manera me llamarás? ¿Verdad? Pero después Dios le dice, dile que yo soy, te envía. O sea, haya. Entonces, acá nosotros tenemos que tratar de, con sabiduría, llevar esto a lo que la palabra dice. Obviamente la palabra dice que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. O sea, nosotros tenemos que entender esto. Juan lo repite y dice, en su primera epístola, dice que no tenemos necesidad, como la unción nos enseña, que otra persona nos enseñe, porque ella es la que nos enseña de la manera correcta. ¿Sí? Acá, donde Dios dice, haya, si nosotros vemos doctrinalmente Isaías 52 nos dice, 52, esto es extraordinario. Yo cuando leo la palabra, a mí Isaías se me parece mucho a Juan. Y el que conoce doctrina debe saberlo. Parecen gemelos los dos. Nadie sabe cómo eran. Sí, pero cuando usted los escucha parecen gemelos. Porque ellos hablan de cómo sería ese Dios, de quién era el que vendría. Es una revelación extraordinaria. Isaías como Juan. Juan, su evangelio, es el que dice que Jesús es Dios. Aleluya. Entonces, dice así Isaías 52. Dice, despiértate, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdate del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, nota esto, quédate aquí, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Mi pregunta es, veamos el contexto. Si el nombre es Jehová, porque Dios está diciendo que su pueblo sabrá su nombre. Porque ciertamente Dios no le había dado nombre a los hombres, como Pedro en su primer discurso, era obvio, él era el primero que lo iba a decir, no Jesús. Porque Pedro fue el primero que habló lleno del Espíritu Santo. Y todo aquello iba a ser revelado con el Espíritu Santo. Jesús lo dice en Juan 14, si el Señor lo permite, vamos a tocar un poco de eso hoy. Sí. Nota esto. Dios está diciendo, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Importante lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo. Dios está diciendo, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, tiempo pasado, tiempo futuro. Porque yo mismo que hablo, o sea, que hablo aquí, está diciendo Dios, en el pasado, aquí estaré presente, allá en el futuro. Aleluya.
Esto es lo glorioso de la doctrina, ¿verdad? Entonces, si nosotros tratamos de encajar esto doctrinalmente, ¿no le estaría diciendo Dios a Moisés? Dile que yo soy el que soy. Dile que yo soy te envió. O sea, Dios estaba repitiendo. Yo creo que no. Dios le estaba diciendo, porque cuando vemos el significado de la palabra haya, podemos tratar de conjugar mejor una oración. Entonces, nosotros podemos decir, o sea, Dios le estaba diciendo, yo soy el que soy, y yo soy el que seré, te envía. Qué tremendo. Porque aquí Isaías está diciendo que su nombre era blasfemado, pero si nosotros conjugamos esto, Dios está diciendo que me blasfeman de la manera como me llaman, no su nombre personal, que es el problema que a veces tenemos, porque leemos nombre, no, porque es una traducción. Y esa palabra hebrea que está allí es Shen. Y Shen habla de nombre personal y de cómo llaman a alguien. Pero yo creo que el señor ese que pasa por ahí vendiendo golfeados, ¿quién es el de los golfeados? Yo creo que él no se llama el de los golfeados. O si se llama así. Si se llama así, es un nombre bien feo que le puso la mamá. Yo creo que no se llama así. Así uno lo llama. Entonces, esto es lo que Dios estaba diciendo. Y Dios estaba diciendo, por esta causa, o sea, porque me llaman así y blasfeman mi ser, lo que soy, por esta causa, en aquel día mi pueblo conocerá mi nombre. Pero ese nombre sabemos que es grande, no porque simplemente el nombre es Jesús, no. Jesús es grande no porque tenga esas letras, no. Es por lo que hizo ese hombre, por lo glorioso que era ese hombre cada vez que pisaba esta tierra. A los enfermos los sanaba, le decía tú levántate, camina. Gloria a Dios, por eso es grande. Porque cuando estaba allí no había hecho nada y Pilato dice que se sorprendía porque él lo acusaba y le decía, mira, de todas estas cosas te acusan, y él no respondía palabra. Y Pilato se asombraba porque él le dijo a su esposa, este hombre no ha hecho nada, lo pudiéramos soltar. Nada es verdad, como en ocasión le pasó a Pablo también. O sea, pero él simplemente se callaba. Bueno, decía Isaías que iba a ir mudo como un cordero al matadero, pues, no iba a abrir su boca. O sea, usted ve lo sensacional de ese nombre, porque hay un carácter. Acá muchos de los trinitarios no entienden esto, de que la Trinidad nunca va a ser válida, porque Dios dice que toda la gloria es de Él. Y la única manera de que toda la gloria sea de Dios es que Él mismo lo haya hecho, porque si mandó a otro, otro tiene parte de la gloria. Pero Dios dice que toda la gloria es de Él. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Un misterio para muchos, pero no para la iglesia, porque son columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es el misterio? Que Dios fue manifestado en carne. Fue visto de los ángeles. Los ángeles nunca lo habían visto a Dios. Qué glorioso es esto. ¿Ah? Qué glorioso. Esto nos ayuda a entender textos como el de Esteban, que Esteban vio la gloria del Señor y que estaba sentado a la diestra de Dios. O sea, a Dios nadie lo vio jamás, dice Juan. Él lo dio a conocer. Pero aquí hay un sentido un poco más espiritual, porque Él lo dio a conocer, no habla como el cuerpo de Jesús, sino que la palabra da a conocer a Dios. Dios es espíritu y su palabra lo da a conocer. Dios no es hombre, Él se manifestó como hombre, pero en un momento ya será quitado para ese mismo cuerpo, ese que está sentado en el cielo hoy, que es un hombre, por razón nuestra, por nuestra salvación, por nuestra redención, Él está sentado allí, pero un día ya Él será quitado y será Dios en todo, dice la palabra. Seremos alumbrados por Dios, lo veremos tal como Él es. Él hará que eso suceda, no sé cómo es, nadie lo sabe, es así. Entonces aquí está esto glorioso. Dios acá también, esto también es antiguo pacto como aquello que está diciéndole el Señor a Moisés. Son cosas escondidas de Dios, que nosotros lo sabemos porque en la misma Biblia tenemos el nuevo pacto pegado con el antiguo. Pero aquí hay miles de años y Dios estaba hablando de eso que venía. Isaías también dice que todo ojo vería a su creador.
Pero en ese tiempo ellos no lo veían. Pero cuando empezó a caminar Jesús, que Juan lo vio, Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Aleluya. ¿Y cómo lo sabe Juan? Bueno, porque el que me envió a bautizar me mostró que a quien vea que desciende una palomita, ahora todo el mundo dice que el Espíritu Santo es una paloma. Es que es una locura. No, que ahí el Espíritu Santo está siendo revelado como una paloma. No, esa fue una visión que Dios lo mostró a Juan para que nosotros entendamos algo. Entonces, aquí vemos que Dios está profetizando a aquellos que conocerían su nombre. Por eso Filipenses dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Curios, que Jesucristo es Haya. O sea, es entender quién es Jesús en realidad. Por eso Juan dice, el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento de quién es el verdadero. O sea, vino un hombre y nos dio entendimiento de quién es el verdadero. Pero Juan le da una coma y dice, y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo, o sea, en el Hijo de Dios. Y de otra coma y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay que entender esto. Nosotros deberíamos entenderlo. Nosotros deberíamos entenderlo. Porque es triste. Algunos dirían, bueno, pero así como poner los nombres, bueno, por ignorancia, Dios no va a enviar a alguien para el infierno. Sí, Dios nunca te va a enviar para el infierno porque tú ignores algo. No, porque Dios no es injusto. Dios es bueno, dice la palabra. Pero Dios sí va a enviar al infierno a los que rechacen la palabra. Y esto es importante, porque yo hablaba en la prédica pasada de tener una mente abierta, una mente que recibe. Porque cuando nosotros tenemos nuestras propias opiniones y las mantenemos, una opinión que se nos enseñó, y como ese es nuestro grupo, son los hermanos que siempre hemos visto, y yo no los puedo decepcionar. Si estamos equivocados, amigos, usted tiene que corregirse y tratar de que los otros se corrijan. Porque esto no es un amiguismo, un curso, no. Esto es la salvación de las almas. Mientras usted sale y usted ve por ahí un centro comercial, ay, qué chévere, pasea, se come un heladito y esto, y va para allá, para el parque, y la gente sonriendo y eso. Esto parece ser la realidad. Pero la Biblia nos enseña que Dios ve todas estas cosas y Dios dice que es enemigo de todas estas cosas. Dice Santiago que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No es que Dios no quiere que tú disfrutes las cosas. No, Dios quiere que tú disfrutes las cosas, pero sabiendo lo que en realidad son las cosas. Es así, porque en todas las ramas lo vemos. Usted ve personas, los animales, oye, los animales no hay que hacerle daño y esto y todo lo demás. Usted ve personas que andan y se dan tremendos jamones con los perros. Y bueno, y bueno, entonces, ¿por qué lo hacen? Yo por ejemplo, no lo sé. Yo les gusta, yo dice que no, hay que amar los animales así, sí, pero porque tú lo ames así, yo no voy a amarlo así. Es así. Sí, son cuestiones que lo que quiero es que se vea esto, que a veces las personas toman las cosas de una manera que no es. Y eso es lo que Dios está diciendo desde el cielo. Dios dice que todas las cosas hechas demuestran que Él es Dios. Y Él quiere que se le honre y se le glorifique como a Dios. Por eso es que usted saca su doctrina y usted dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no te estoy ofendiendo porque tú hagas eso. Pero te estoy diciendo, tú estás ofendiendo a Dios porque como dijimos ayer en Colosenses 3:17, ¿no? 3:17. En Colosenses 3:17 dice la palabra, ¿qué dice? Todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Por medio de quién? No de una persona, por el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Dios lo que hizo fue darle un nombre a los hombres para que en ese nombre le den gloria. Aquí está diciendo, mi pueblo conocerá mi nombre. Y yo mismo que estoy hablando aquí,
estaré presente allá, dice el Señor. Yo no sé qué pasa en ti cuando tú escuchas esa palabra, pero a mí pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas, porque esto es glorioso. Uno ve lo que Dios estaba haciendo. Y dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo. Esta repetición de esta palabra te está diciendo que no había la intervención de otro. Como igual Jesús le está diciendo a Felipe, las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús estaba tratando de decir, yo no intervengo aquí, o sea, no hay otro, no hay un ser humano como ustedes están tratando de verlo, porque es lo que su limitación física les permite ver. Y es tremendo. Cuando Jesús está diciendo allí que, eso lo dice en Juan 14, versículo 10, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto es extraordinario. A mí me gusta hablar las cosas con mi testimonio. A veces me siento mal y le digo al Señor que, oye, que no quiero hablar así porque veo como que pero así uno era Pablo, así eran los otros, tratando de mostrar lo poderoso que era Cristo en ellos. Y así debemos ser todos los creyentes, porque vemos cómo Él es en nosotros a diario. Yo muchas veces llegué a dudar de que era Él porque me hablaba mucho. O porque de repente yo malinterpretaba algo, pero eran cuestiones de inmadurez. Igualmente usted va a ir aprendiendo y se va a equivocar de cuando Él le habla, cuando usted puede repetir lo que Él dice. Todo eso usted tiene que aprenderlo porque Dios se relaciona con nosotros. Dios se relaciona con nosotros. Nosotros no nacimos siendo espirituales, porque el primer hombre es terrenal y el segundo que viene del cielo es celestial, el Señor. Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que ir aprendiendo, pero es esta relación siempre de nosotros saber que Él en nosotros está haciendo una obra tremenda. Cuando vamos a orar, el Señor nos habla. Cuando tenemos una situación, el Señor nos habla. Es tremendo esto. Sí, nosotros tenemos que ir creciendo. Lo más grande, mira, y nosotros tenemos que entenderlo, porque Pablo ora y le dice a los colosenses que Él ora por ellos, para que sean llenos de todo el conocimiento de Dios. ¿Por qué es tan importante el conocimiento? Usted se da cuenta que en las iglesias lo que menos hay es conocimiento de Dios. Yo desde que me convertí sé que eso es así. Y es una gran verdad. Triste esa verdad, pero es una realidad. Porque el conocimiento demuestra que somos gente salva. Porque el conocimiento que se produce en nosotros no es producto de nuestra mente incapaz, y lo digo de una manera más dura, discapacitada. No, es producto de la mente de Dios operando en nosotros. Porque dice que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Esta palabra habla de que no alcanza, no tenemos capacidad de alcanzar. Por eso dice Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios. Ahí está la palabra dunamis, que habla de poder y habla también de capacidad. Dios nos da la capacidad. Por eso Pablo dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? O sea, porque no hay nadie capaz de estas cosas. Tremendo esto. Sí, es tremendo. Lo hace Dios. Dios quiere su gloria. Nadie estará en pie por su propia fuerza. Nadie. En vano edifica el que edifica si Dios no edifica con él. Dios nos da la capacidad y eso tenemos que entenderlo. Y acá uno de los más grandes problemas que nosotros tenemos, porque a nosotros nos cuesta reconocer que somos orgullosos. Por eso hay gente que no entiende el pecado tan grande que cometen contra Dios cuando no reconocen su pecado. Por eso lo primero que tiene que aprender un cristiano a cada vez que se equivoca, a reconocer, a quitarse eso de su manera de hablar, de que, pero por esto, quítese eso. Y más bien aprenda a decir, sí, es verdad, sí, lo reconozco, sí, pasó así. Porque ¿qué hace lo otro? Tratar de justificarme. Hay personas que usted no puede hablar prácticamente con ellos porque cada cosa que usted le va a decir, no, pero.
Y yo recuerdo personas en el trabajo que le decían así y el jefe no los quería ni hablar, porque sabía que le iban a responder algo. Y terminaban botados, porque el jefe no necesitaba que le dijeran que lo hizo de una manera, sino que necesitaba que lo hicieran como él decía. Porque él tenía un proyecto y tenía algo que quería hacer y la única manera que ese proyecto iba a funcionar la tenía él en su cabeza. Él no quería que alguien le trajera de afuera otro proyecto, sino que él tenía su proyecto. Eso nosotros tenemos que entenderlo. Nosotros delante de Dios siempre, siempre tenemos que escuchar. Él no tiene que escucharnos a nosotros porque no hay nada que oír para Él. Y esto no lo dice Dios, lo estoy diciendo yo, porque Dios no desestima a nadie. Pero es una realidad que nosotros tenemos que aprender porque es un orgullo que hay en nosotros. Por eso Jesús, ¿qué dijo Jesús? El que quiera seguirme, véngase, sígame lo bueno, dijo Jesús. No, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Diría el orgulloso, Señor, pero no todas las cosas, porque hay cosas buenas que yo tengo. ¿Cierto? ¿Ah? Déjame ver qué saco, porque no todo, hay cosas que yo puedo ayudar a Dios con eso. Dios no necesita nada de nosotros, porque Dios sabe lo que hay en el hombre. El hombre tiene un corazón, el hombre, toda la raza humana. Por muy buena que usted vea a la persona, ay, pero no se ve mala. Dios dice que el hombre es malo, que se inclina hacia lo malo. Hay personas que nunca van a reconocer y usted los ve en su hablar y no hay manera de probarle algo malo. Como esos grandes asesinos en serie, ¿verdad? Usted los ve a veces en las películas y lo ponen con una cara de alguien blandito y son tremendos psicópatas. Porque es una realidad, mientras la persona demuestra otra cosa, ¿quién dice lo contrario? Ahora cuando hay pruebas contundentes, la gente dice, uy, yo lo veía ese señor, uy, toda la mañana y tan bueno que era, y mire, picó a la esposa y picó. Qué tremendo, ¿no? ¿Es o no es? Eso es lo que hay en el hombre, dice Dios. No le estoy diciendo que usted va a picar a alguien, pero bueno, lo puede picar, cuidado con eso. Ah, es que es así, cuidado con eso. Yo aprendí eso desde que llegué al Señor. Yo cuando veo cosas atroces, yo digo, Señor, líbrame. Y si alguien me dice, no, pero yo no haría, bueno, que el Señor no me permita yo hacer algo así. Si alguien dice, ay, mira, la pensó. Ese problema de él. Yo quiero sacar un problema de mí. Que yo pueda ver que puedo caer en cualquier cosa si Él no me ayuda. Al sea la gloria. Eso es importante. Importante. Y son las cosas importantes de la doctrina. Porque usted ve esas personas que discuten y pelean con doctrinas incorrectas, lo que hacen es aparentar. Pero el que realmente está en la doctrina, siempre va a buscar la verdad. Que las cosas sean reales. Un culto racional, un culto lógico. No un culto ahí aparentando algo. Algo que sea lógico. Que sea racional desde la razón, no algo ahí. Dios quiere algo verdadero, porque Él es Dios. Él busca que le adoren, pero en espíritu y en verdad. Jesús dice, porque tales adoradores, Él busca que le adoren. Qué tremendo. La importancia del conocimiento, ¿verdad? La importancia de saber lo que Dios dice para crecer, para avanzar, para hacer lo que a Él le agrada, para no ser gente religiosa. Es así. Porque dicen por ahí, bueno, yo no soy cristiano, yo no me la paso con una Biblia debajo del brazo, pero tengo a Dios en mi corazón. Eso está mal. Eso está mal. Pasársela con una Biblia debajo del brazo y nunca leerla y agarrar y ponerla, sí está mal. Pero tener siempre la Biblia es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor. Yo hay veces que salgo y no me llevo la Biblia. En el carro es más fácil meterla, uno la pone siempre ahí, pero uno también se puede dar cuenta que en algún momento que eso es algo religioso. Porque la Biblia tiene una razón. O sea, la palabra tiene una razón. Y la razón es que yo la abra. Como la abro aquí para predicarle a ustedes. Para mostrarle a las personas la verdad. Y literalmente, como Jesús decía, yo tengo que ser igual. A Jesús le preguntaban los ancianos y le decían, dinos lo que estabas enseñando. Ajá, tú decías. Y Jesús
decía, pregúntale a ellos. A todos les he hablado. El Señor no estaba siendo arrogante, sino diciéndoles, yo no hablo en escondido, yo hablo porque yo sé que lo que hablo nadie puede contradecirlo. A todos los que hablaban, el Espíritu Santo decía una y otra vez y no podían revocarle la palabra y no podían contradecirle, se quedaban callados, no sabían qué responderle. Gloria a Dios. Porque así es con uno. Uno predica la verdadera palabra, gloria a Dios, no lo que a mí me salga de mi mente, lo que yo diga que es verdad, no, lo que dice la palabra. A donde vaya, cualquiera que quiera sacar conclusiones, va a terminar diciendo, no, bueno, después hablamos, o bueno, yo buscaré, no. Nunca va a tener una palabra para contradecir. Pero el que viene con una palabra falsa, uno siempre le va a decir, mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra. Tan sencillo como esto. Mira lo que dice la palabra. Y de esto se trata. De conocer lo que Dios dice. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, por lo menos eso es lo que dice Pablo a los Corintios, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros los creyentes. Aleluya. Si usted se siente, porque hay gente, no, le dice a uno como que uno no es creyente. Bueno, yo se lo dije a todos los que estaban allí. Si usted pensó que yo le dije a usted que no era creyente, ¿será que hay algún problema? ¿O no? ¿Es o no es? Porque al apóstol Hebreo dice, nosotros estamos convencidos de ustedes de cosas mejores, aunque hablamos así, porque así hablamos. La palabra es un clavo, es un aguijón, es cortante como espada de dos filos, penetra, traspasa, discierne, muestra todas las cosas y las desnuda, dice el Espíritu Santo. Esa es la palabra, y esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. No crea usted que va a ser diferente. Si usted se siente ofendido en algo, examínese primero. Como Pablo dice, próbense a ustedes mismos a ver si están en la fe. Probaos a ustedes mismos a ver si están en la fe. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Porque si digo pruébense, para algunos eso no es bíblico. Pero si digo probaos, amén, aleluya, gloria a Dios. Y de aquí radican todos esos problemas, la religiosidad, de no saber lo que Dios dice en verdad. Nosotros no debemos de ser así. Nosotros tenemos que ser personas que cuando las personas preguntan, nosotros respondemos. Porque dice Pablo a Timoteo que esté preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que le demande razón de esa esperanza que hay en ustedes. Amén. O sea que usted tiene que estar preparado. ¿Cómo es alguien que está preparado? Alguien que está listo. Es así. Por eso Pablo dice, nuestras almas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, ¿verdad? ¿Qué dice más Pablo? Que estamos prontos, pronto. Vamos a leer 2 de Corintios 10, 4. Dios es bueno. Segunda de Corintios 10, 4. Dice, leo en el nombre de Jesús. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay gente que le cuesta entender esto. O sea, que dice, oye, ya tú tienes tiempo en la iglesia, no te deberían estar reprendiendo tanto como, mira, al que es nuevo lo reprenden menos que a ti. Pero resulta que Pablo dice todo lo contrario, ¿verdad? Él dice que está pronto, ¿para qué? Para castigar toda desobediencia, pero asevera algo, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Aquí perfecta no está hablando de que la obediencia de la persona es perfecta, porque si no, no lo van a corregir nada, o no lo van a castigar por algo. No está diciendo que mientras más las personas deberían saber lo que Dios dice, más rápido Pablo iba a ir a corregir aquello. Esto a nivel de escalas en la iglesia lo vemos. Uno tolera que una ovejita de repente no sepa algo cuando uno va a otra iglesia, pero que el pastor esté predicando algo que no es, uno es duro y severo con la persona porque la palabra no lo dice.
que los reprendamos duramente para que sean sanos en la fe. Amén. Esto lo habla Pablo a Tito, hablando de los cretenses. Y son cosas. Y hermano, ¿por qué usted hace esto? Bueno, aquí estoy presentando defensa porque lo hago. La Biblia me apoya. No porque yo sea Argenis. La Biblia me apoya porque yo voy por ella, por la verdad. Yo me identifico, las cosas que quiero hacer en mi vida, todo lo enmarco en eso. No es que perfectamente me sale así, no, todavía estoy tratando de cuajar algunas cosas en mi vida para que se den así, para que mi casa sea como decía Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Y de eso se trata. Porque hay personas que predican, no puedes poner este pastor porque dice que el que no sabe cuidar su casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia del Señor? Porque dice que tiene que tener toda su casa en sujeción, en obediencia, pues. Y resulta que más hoy, eso es algo muy difícil, porque tienen que haber crecido espiritualmente la pareja y los niños. Porque la palabra no está diciendo en realidad eso. La palabra está diciendo que él tiene que tener esa actitud de que las cosas sean así. Porque cuando se encuentra de repente con que la mujer no nada, le dice a la mujer, oye, mi amor, viste a los niños para irnos para la iglesia. Entonces la mujer los desviste. Mi amor, que vamos a llegar tarde. Se sienta para llegar más tarde. No, ese no puede ser pastor. No, porque es el error de esto. Pero él insiste y él trata de organizar, ordenar, porque en esta voluntad somos santificados todos. Que queramos hacerlo, porque esto es la fe es esto. Por eso dice que no practica el pecado, porque nosotros caemos y a veces pecamos. Pero no practicarlo, porque usted practica algo cuando usted quiere hacerlo, así como cuando usted va a hacer ejercicio. Si usted quiere hacer las 10 flexiones y si no quiere, no las hace. Y si las hace a diario, todos los días, usted está practicando esas flexiones. Porque practicar es repetir aquello, una y otra vez. Entonces tenemos que entender doctrina, tenemos que entender lo que la palabra nos dice para que aprendamos y crezcamos. Vamos a tratar de leer este Juan 14 ahora. Y es bueno, de todas estas cosas, cuando nosotros estamos creciendo, tienen que haber muchas preguntas, muchas. El que no pregunta no ha conocido a Dios ni quiere conocerlo tampoco. El que pregunta quiere saber. Dios dice, quiere conocerme. Dios dice, me probó. Así es Dios. Es así. Al sea la gloria en todo. Juan 14. Vamos a leer con Reina Valera. ¿Qué nos dice la palabra? Leo en el nombre de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Nota esto. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Nota esto. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, también a mi Padre conocerás. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis, porque yo vivo, ustedes también viviréis. Vamos a dejarlo hasta allí. Para entender esto, porque realmente hay que entenderlo, hay personas, no, que sí, yo lo entiendo, y no lo entienden. Hay que tratar de ver cómo Jesús nos habla. No tanto la precisión de lo que dice, sino cómo nos habla. Mira lo que Él dice. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Así comienza Jesús estas palabras. No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Yo estoy seguro que los discípulos no entendían ni papa, porque Felipe, que fue el más atrevido, le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. No sabía ni papa, no sabía. Y la misma palabra nos dice, Lucas lo dice, que ellos no podían entender las cosas, porque no podían sobrellevarlo aún. ¿Qué necesitaban? Jesús dijo, el Espíritu Santo, el Consolador que les revelará, les enseñará todas las cosas. Amén. Revelará lo coloqué, porque más adelante lo que habla es que enseñará, es que Él nos revela cosas que están allí, ya las hemos leído, pero no las muestra claramente para que veamos lo que Él estaba diciendo. Y lo hacía siempre con ellos. Mira esto. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquí comienza el Señor con su juego de palabras. Valga la expresión, ¿no? Porque algunos malinterpretan. Mira cómo dice que juego de palabras del Señor. El Señor no juega con las palabras. ¿Qué es eso? Y empiezan a rayar lo que uno está diciendo porque no quieren entender realmente lo que uno está enseñando, pues que es la palabra. Sí. Dice que los tomaré, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Todas estas cosas tenemos que guardarlas. Porque Jesús está diciendo, voy y les prepararé lugar. Y después vendré y los tomaré a mí mismo. Jesús está hablando de lo que más adelante va a decir. ¿Qué lugar preparó? Jesús murió por todos. ¿Para qué? Para Él ahora poder venir a morar a los creyentes. Esa es la morada que Él iba a preparar. ¿Cuál? Templo para morada de Dios en el Espíritu. O sea, no es algo terrenal. Algunos, ay, Dios nos preparó una casita en el cielo bien bonita. Bueno, tú quieres pensar y soñar. Yo sueño que Dios me tiene algo especial allá arriba. Y no es malo soñar. Pero no me digas que eso te está diciendo eso, porque no es lo que Jesús está enseñando. Entonces dice, ¿verdad? Mira cómo dice Jesús, los tomaré a mí mismo. Hay que entender esto. Los tomaré a mí mismo. Porque Él está hablando de que cuando Él nos tome, Él se va a tomar Él mismo. Y si no entiendes ahorita, sigue escuchando y lo vas a entender más adelante. Para que donde yo esté y yo estoy, ustedes también estéis. Si yo te digo a ti, para que donde yo estoy, porque estoy ahí. Amén. Estoy ahí. Y vamos a dejar aquí, vamos a irnos a Juan 3, para que veamos un poco que ese era el lenguaje siempre de Jesús.
En Juan 3, versículo 12, Pablo, aquí el Señor le está hablando a Nicodemo, dice, si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Algunos, debe ser un error ortográfico. No, no hay ningún error. Jesús estaba diciendo que él estaba hablando allí con Nicodemo, pero estaba también en el cielo. Aleluya. Y esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo. ¿Por qué le está hablando? Si le hablaré cosas celestiales, ¿cómo me entenderás? ¿Se ve? Porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya. Esas son cosas celestiales, está diciendo Jesús. ¿Cómo me creerás si te hablo esas cosas? Gloria a Dios, porque nosotros hoy entendemos estas cosas. Y esta es la bendición de ser creyente. Es así. Entonces, aquí Jesús está diciendo lo mismo. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Yo estoy de acuerdo, y no, esto hay que entenderlo, estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque si Jesús nos empieza a hablar estas cosas, nosotros hubiésemos sido sus discípulos, Jesús nos dice, y saben a dónde voy, y saben cuál es el camino. Yo lo primero que se me habla es la cabezota. ¿Cuál camino, Señor? ¿A dónde va? Tú nunca nos dijiste eso. ¿Es o no es? Entonces Jesús le dijo a Tomás, pues, le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber cuál es el camino? Es una pregunta lógica. Porque estas cosas son para los de la fe. Recuerden lo que el Señor dijo, que los profetas fueron hasta Juan. Él es el más grande de los profetas. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan, dice el Señor. No que mayor delante de él, todos para él somos iguales, pero somos mayores en el sentido de lo que hablamos, de lo que conocemos, de lo que mantenemos y podemos nosotros defender, de toda esa revelación que Dios nos da a nosotros de las cosas que Él ha hecho. Esta es la diferencia. Un profeta hablaba y es como cuando nosotros a veces decimos profecías que son de tiempo para alguien o para alguienes. Porque Maduro dice que hay que decir alguienes. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos así, no sabemos en realidad cuándo Dios va a hacer eso, si otro diría, y qué sé yo si Dios va a hacer eso, porque nuestra mente no tenemos control de eso. Pero Jesús está hablando acá que nosotros tenemos control de la doctrina, del conocimiento, de todas estas cosas, que los profetas no podían tener el control de eso. Todo es tremendo. Mira esto. 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces vemos esta palabra que parece ser más confusa para ellos. Porque Jesús le dice, él le responde, ¿cómo podemos saber cuál es el camino? Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces esto, porque es el lenguaje que él está utilizando desde el comienzo. Creen en Dios, crean también en mí. Comienza él a utilizar este lenguaje. Y aquí dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero eso es una respuesta a lo que Felipe le está preguntando. ¿Cuál es la pregunta? No sabemos a dónde vas, mucho menos podemos saber cuál es el camino. Amén. Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿A dónde iba él? Voy al Padre, porque de él salí. Amén. ¿Cómo podemos saber el camino? Yo soy el camino. Pero cuando él dice soy el camino, no dice solamente el camino, la verdad y la vida. Porque él va a proseguir diciéndonos todo este misterio. Todo este misterio.
Jesús ya era lo que se proponía decir. Por eso la pregunta de Felipe. Por eso estas cosas acontecieron y se escribieron. O sea, tenemos que entender que el Dios de la presencia hizo que esto aconteciera y que se escribiera. Por ejemplo, a nosotros. Aleluya. Esto lo entiende el creyente. Entonces mira esto. Dice, si me conoces, también a mi Padre conocerás. Y desde ahora le conoces y le habéis visto. Obviamente porque él estaba allí. Felipe vuelve a preguntar. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a eso? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, claro, porque le dijo, desde ahora le conoce porque le habéis visto. Amén. Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues a ti se te ocurre preguntarme o decirme que te muestre al Padre? Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús sabía que él no entendía. Jesús lo sabía. Él sabía que ellos no entendían. Entonces Jesús le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Mira esto, sigue Jesús con la palabra créeme, porque no te está diciendo entiéndeme. Jesús le está diciendo no crees, le dice en el 10. En el 11 le vuelve a repetir, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Él sabía que no entendía. Créanme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, nota esto, si queremos hablar de la Trinidad, aquí podemos conseguirnos un error o una confusión para nosotros, porque Él está diciendo, y todo lo que pidieres al Padre, bueno, Trinidad, otra persona, la persona del Padre, en mi nombre, o sea, le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, lo haré. Pero, ¿cómo es esto? ¿Le pidieres al Padre? O sea, Señor, le pedimos al Padre y tú lo harás. ¿Por qué se lo vamos a pedir al Padre si tú lo vas a hacer? Y si pensamos que hay un error, sigamos leyendo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya, aquí se entiende. Que cuando oramos al Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Y yo lo haré, porque Él le está diciendo a Jesús que Él era el Padre. No que Dios estaba dentro de Él, como algunos entienden. No, Dios estaba dentro de Jesús. Porque algunos entienden así que el Espíritu Santo está en nosotros, que está dentro de nosotros. O sea, que si ustedes lo abren en dos, pueden sacar el Espíritu Santo. Entonces, es esto, pues. Aquí Jesús está identificándose que Él es el Padre. Esto es lo hermoso de Juan 14. Sigamos ahora. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, dejémoslo allí para. Jesús está diciendo que, y yo rogaré al Padre y le dará otro corazón, otro consolador para que esté para siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El consolador es el Paracleto, el Espíritu Santo. Pero él está diciendo otro consolador. Entonces ya es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el otro Espíritu Santo que Él nos iba a dar. Hay que entender que Jesús se estaba refiriendo a otro consolador, pero de manera procesal. ¿Por qué? Porque había alguien con ellos ahí. Vamos a seguir leyendo para que lo entendamos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes. Amén. Ese era el consolador que ellos ya tenían. ¿Y quién era?
él, que estaba con ellos. Entonces, si nosotros tratamos de ser más abiertos y de examinar la lectura, podemos decir ahí en otro, esa palabra que se traduce allí en el original habla de otra manera. Qué bendición es poder escudriñar. Porque Jesús le está diciendo, yo estoy con ustedes, pero ahora el Padre les va a dar el consolador de otra manera. Claro, porque el Padre era el que hacía la obra. No está diciendo que Jesús era otro y que el Espíritu Santo era otro. El Padre está diciendo, yo soy Jesús y yo soy el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el creador de todas las cosas. Su nombre, Jesús. Entonces, nos está diciendo allí, les daré el consolador de otra manera. Este consolador que es el Espíritu de verdad, que nadie lo puede ver ni lo conoce, pero ustedes lo ven porque mora con ustedes. Gloria a Dios. Él. Y si seguimos leyendo, la lectura nos lo enseña todo. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Aleluya. Ahí entendemos clarito que de otra manera. Estoy ahorita con ustedes, pero después vendré a ustedes. Gloria a Dios. Estoy con ustedes, caminando, les enseño, les hablo, les digo, diciéndole, así como le dijo del Padre, le dijo el Padre que mora en mí hace las obras. Ahora aquí el Espíritu Santo le está diciendo, no lo dejaré huérfano, vendré a ustedes, diciéndoles que también Él era el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Y son cosas, porque no podemos cambiar lo que la palabra dice. Al leer tenemos que entender. Si queremos aprender, tenemos que entender lo que la palabra nos dice. ¿Verdad? Entonces dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dice en el 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis, porque yo vivo, ustedes también viviréis. En aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién se manifestará a nosotros? Jesús. Es importante entender todo este juego de palabras que Jesús trae desde el comienzo. ¿Por qué? Porque Él dice que sin parábola Él no le hablaría a nadie. Él no hablaba nada sin parábola. ¿Por qué? Porque Isaías dijo, ve por cierto, pero que no vean, que no entiendan, para que no se conviertan y yo los sane, dijo Jesús. Le dijo Judas, versículo 22, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Mire, hasta esto tenemos que entenderlo. Porque usted no se pregunta, ¿por qué dice aquí el 22? Le dijo Judas, no al Iscariote. Ahí está entre paréntesis, no al Iscariote. Si usted no se preocupa por entender eso, usted nunca va a entender nada. Porque el Espíritu Santo se preocupó por ponerlo ahí entre paréntesis. Que usted vea que el que le preguntó, porque para qué, bueno, no importa cualquier Judas que le haya preguntado, diría al otro. Total es el contenido. Pero al Espíritu Santo le importa que usted sepa que no era el Iscariote. ¿Por qué? Porque no todo él lo limpiaba con la palabra, porque había uno que no creía, que era el que era diablo. Y Judas, el Iscariote, no le iba a preguntar. Y así está hablando de las personas que están en las iglesias, que no preguntan por nada. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra no los está limpiando, no están creciendo, no se están llenando. Pero el que preguntó Judas, no el Iscariote, era porque quería saber. Amén. Y esto es importante, porque después viene algo que nos está reforzando esto. Y dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ya no es solo que él se manifestará, sino que ahora mi Padre y yo vendremos a él. Porque es un juego de palabras, para que se entienda la doctrina. Entonces, dice Jesús el 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Ahí pudiéramos poner entre paréntesis, como Judas el Iscariote. Aquí sí, el Iscariote. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
os he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Cuál Consolador? El Consolador que ya Él nos habló antes, que estaba con ellos y se lo iba a dar de otra manera, y después le dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes y haré morada con ustedes. Aleluya. Qué importante esto. Qué importante. Algunos, yo entiendo esto, porque Jesús lo está diciendo. Estas cosas a mí me apasionan, me llenan, uy, qué glorioso es hablar estas cosas. Para mí esto es algo muy grande que no cabe en mi corazón. No cabe en mi corazón. Pero para algunos no. Jesús dice que el que no ama no me ama, no guarda mis palabras, porque no lo ama. Pero el que lo ama sí guarda sus palabras. El que es Judas Iscariote, ese no pregunta. El que pregunta es como Judas, no el Iscariote. Son gente que creen y quieren saber, quieren conocer a Jesús. Yo no sé usted, yo cuando me convertí al Señor, yo recuerdo que escuché a la hermana Alicia diciendo el texto donde el Señor, los discípulos estaban en la barca. Y Jesús durmiendo. Y todos ellos estaban como locos, pues se estaban ahogando. Y después uno le dice, Señor, no tienes cuidado con nosotros que nos estamos ahogando. Y Jesús se levantó y le dijo al viento, cállate, al agua enmudece. Y se hizo una grande bonanza, dice la palabra. Jesús le dijo, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué no creen en mí? Y ellos lo que dijeron fue esto. Y esto atravesó mi corazón. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Cuando usted no le hablen de Jesús de una manera correcta, pregúntele a las personas, ¿tú sabes en realidad quién es ese hombre? ¿Tú sabes en realidad quién es él? Porque si tú supieras quién es él, no estuvieras diciendo que él es la tercera persona de la Trinidad. Estuvieras diciendo que él es el primero porque el Padre le agradó que en todo él tuviese el primer lugar. Eso estuvieses diciendo. El Padre dice que Él es el Altísimo, le dio un nombre que está sobre todo nombre, lo exaltó hasta lo sumo. Yo no sé para usted, pero para mí lo sumo es lo más alto. No hay nada más alto que lo sumo. Ese es el significado de esa palabra. Sumo, lo más alto. Bueno, no sé usted qué piensa si Jesús está hasta lo sumo. ¿Quién está sobre Jesús? El Padre. Porque no entiende la doctrina que el Padre es Jesús. El Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y Jesús dijo, para que como honran al Padre, me honren a mí. Y después dice, para que el Hijo sea glorificado en el Padre, porque eran títulos. El Hijo sea glorificado en el Padre, no como la persona del Hijo, en la persona del Padre. Ahí es donde está el error. Porque Dios es uno. Dios es uno. Vamos a ir un momentico a Marcos. ¿Quién me busca ese texto? Dios es uno. Ahora mira, léelo allí en Marcos 12:28. ¿Qué dice ahí? Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aleluya. Si nosotros vamos al original, aquí la palabra Señor es traducida por la palabra curios,
que es Señor, potestad, Dios Todopoderoso. Sí, el Señor nuestro Dios, que es Curio, uno es. Cuando usted lee Filipenses 2, le está diciendo a usted en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, le está diciendo que Jesucristo es Curios. Toda lengua confiese que Jesucristo es Curios. En primera persona Isaías está diciendo, Isaías 45, está diciendo que toda lengua me confesará, jurará a Dios. Amén. Hablando de que toda lengua confesaría que él era Curios. ¿Sí? Es importante esto, porque es saber que Dios es uno. Porque yo no entienda, porque haya cosas que me confunden, yo no puedo tomar eso para avalar cualquier cosa. Si Dios dice que Él es uno, Dios nos enseña que Él es uno. Por eso uno habla la doctrina y la habla que se entienda. Si alguno tiene una duda, así como el Señor, los discípulos le preguntaban, igual nosotros preguntamos, hermano, pero ¿por qué usted dice esto? Si dice esto, entonces nosotros tenemos que presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el Señor, no como algunos malinterpretan, ante todo aquel, es la traducción, ante el Señor, mansedumbre y reverencia. Dios no le pide a usted que usted le tenga reverencia a todo aquel que no sabe, que sea reverente delante de Él, que usted sea reverente delante de Dios. Lo que usted sí tiene que tener es mansedumbre delante de las personas, ser manso, sí, eso sí es verdad. Sí. Acá por lo menos, cuando vemos en Isaías 42, dice, mira esto, en el versículo 6 dice esto, mira, yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, como decía anteriormente, si yo por esta versión me dejo llevar, yo cualquiera, no, mira, está diciendo que su nombre es Jehová. Pero es bueno, vamos a Zacarías un momentico. Si usted va a Zacarías, Zacarías 12 está hablando. Versículo 8, mira lo que dice. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces vemos claramente que acá, si fuera el nombre de Jehová, Jehová está diciendo que mirarán a él, porque dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Sí, Jehová está diciendo que lo iban a traspasar a él. Ojo, no es Jehová, no es Jehová.
el que está diciendo que mirarán a él que lo traspasaron. Pero si vamos un poquito más allá, a Dios no lo podían traspasar, porque Él es Dios, por eso la doctrina, por eso hagamos, porque había un propósito, a imagen del que había de venir, porque Dios se iba a manifestar en carne, porque Dios no puede morir, a Dios no lo pueden clavar a una cruz. Pero ¿quién podía librar a su pueblo? El Redentor tenía que venir del mismo linaje, de la misma familia. Por eso dice Adán, hijo de Dios. Dios era el único que podía redimir a la raza humana, pero no podía hacerlo como Dios. Tenía que ser semejante a nosotros. Amén. Y es la doctrina. Mientras la doctrina no sea la correcta, no podemos explicar muchas cosas. Mira que yo me voy y me meto en otros temas. Por eso es que el que realmente no está en la doctrina va a irse de repente en el hilo y va a decir, ay, pero el hermano estaba hablando de esto y ahora está hablando de esto. Y yo tuve aquí un hermano literalmente que yo lo veía, a veces me causaba risa, que yo estaba predicando y de repente me iba para otro lado y saltaba ahí y hacía así, como que coño, que él esperaba que yo dijera eso, pues que él quería escuchar. Porque es la doctrina. Qué importante esto. Entonces, tenemos que enfocarnos en esto, en decirle al Señor que nos enseñe para que aprendamos, para que crezcamos. No es, uy, quiero escuchar el mensaje para, oye, que ahí se ve clarito esto. No, hermano. Usted tiene que leer y entender. Leer y entender. Que Dios le revele y les muestre. Porque si Dios le revela a otro y a usted no, es porque Dios tiene más relación con el otro que con usted. Es clarito. Ay, Dios a mí no me revela nada. Dios no le habla a usted, es sencillo. Yo entiendo que a veces que algunos no lo quieren escuchar y por eso no es que Dios no hable, sino que no tienen los ojos para escuchar. O sea, muchos porque no creen. Porque Dios habla de muchas maneras. Pero esas muchas maneras, si usted no cree, usted no va a decir que Dios le habló. Por eso está aquel que es creyente y que acá rato Dios me dijo, Dios me dijo, y el otro que no cree dice, ay, siempre Dios le dice, ay, ya me vas a decir que Dios te dijo. ¿Qué te dijo Dios ahora? Claro, porque no tiene esa persona una relación con Dios. Porque Dios habla. Dios habla. Yo tenía 16 años cuando fui primera vez a una iglesia evangélica. Y había un hermano allí y me dijo que el Señor hablaba. Y yo le dije que Dios no hablaba. Claro, yo nunca me había hablado. Y en esa iglesia habían dones. Y llegó un hermano hablando en lengua y había una señora con el don de interpretación de lenguas. Y ahí estaba hablando en lengua y claro, yo sí sentí muchas cosas cuando escuchaba las lenguas y en el servicio. Dios me selló desde ese día para siempre. Bueno, yo estoy seguro que antes de la fundación del mundo, pero ese era el propósito de Dios. Y uy, algo especial pasó en mí. Pero más especial cuando esas lenguas que esa persona escribió empezó a contar lo que Dios había dicho. Y a mí nadie me conocía, yo estaba por allá con él. Mucha gente había en la iglesia. Cuando el Señor dice, la señora esa habla por el micrófono y dice, Argenis, yo sí hablo. Uy, gloria a Dios. Gloria a Dios. Él me dijo, yo sí hablo. Y hoy yo digo, el Señor me dijo, a mí no me importa si cualquiera me dice loco. Pregúnteme si eso me afecta. Para nada. Porque me habla el Señor y es una bendición. Vamos a darle gracias al Señor.